Pasaron todos los jóvenes, pasaron los niños. Vamos a dar empiezo a la lectura de esta tarde, hermanos. El hermano Alfonso no pudo estar aquí con nosotros ahora por el mal tiempo también, y posiblemente hasta el otro miércoles esté con nosotros, primeramente Dios. Vamos a sacar nuestra Biblia. Me gustaría que estuviéramos ahí en el Evangelio según Juan, capítulo 5. Vamos a usar un versículo para introducción, pero primeramente vamos a dar el tema. Yo creo que el tema lo dice todo, ¿verdad? ¿Para qué escudriñamos las Escrituras? Para salvación, hermanos. Estamos llevando unos estudios los miércoles que me ha tocado predicar acerca de cómo entender la Escritura. Mi concentración es en esa, ya que nuestros hermanos, ellos tienen sus propios temas que ellos predican, que ellos dan clases. Vamos a variarles un poco y vamos a entrar al entendimiento de la Escritura. Como mencionaba anteriormente, que muchas veces, o la mayoría de veces, estudiamos las Escrituras, o sea, leemos las Escrituras, pero no entendemos exactamente lo que leemos. Es una cosa sorprendente, hermano, algo que quizás todavía muchos no comprenden, pero cada palabra de la Biblia nos da un gran mensaje y todo nos lleva a donde mismo, a la salvación, a la obediencia, al reconocimiento que Dios Padre es el que nos dirige a través de su palabra. Cada palabra nos lo da así. Estuvimos estudiando la semana pasada, el miércoles pasado, la tercera carta de Juan con los primeros versículos, y sacamos ahí, gracias a Dios, a 3 clases. Ahora vamos a usar algo semejante para poder seguir estudiando la Escritura. Antes quisiera que leyeran ahí en el Evangelio según Juan, capítulo 5, versículo 39. La Escritura, porque a Dios parece que tenéis la vida eterna y ya no será testimonio de mí. Okay. Si vemos el contexto de este capítulo, hermano, el Señor estaba en un cambio de palabras con los judíos y aquellos que no querían entender quién era Él. Sí entendían y leían la Escritura y sabían que la Escritura les daba la clave cómo ser salvos, pero realmente no entendían que Jesús iba a venir para salvar al mundo. Y aunque la Escritura no lo dice en el Antiguo Testamento, podemos ver que todo el Antiguo Testamento se refiere a que Cristo vendrá, la salvación vendrá, la reconciliación con Dios vendrá. Los evangelios simbolizan Cristo o Jesús ya está aquí en la tierra, ya está aquí en la tierra. Después del libro de los Hechos hasta Apocalipsis, Jesucristo vendrá. Son 3 etapas que va a pasar en la Escritura. El Antiguo Testamento profetiza que Cristo venía, el Evangelio dice que Cristo está aquí en la tierra, y el resto de la Escritura del Nuevo Testamento nos dice y nos da la promesa de que Cristo vendrá por segunda vez. ¿Okay? Sencillo, bien sencillo. ¿A dónde queremos leer? Depende de usted lo que quiera empezar. ¿Quiere empezar en el Antiguo? Todo el Antiguo menciona a nuestro Señor que vendrá por medio de las profecías. ¿Okay? La Escritura aquí nos dice, hermano, que después de estar batallando el Señor con todos estos judíos, dice en el 39 ahí, escudriñar las Escrituras porque de vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no entendían.
¿Dónde pensamos nosotros que tenemos la vida eterna? ¿O podemos entender que tenemos la vida eterna? ¿En dónde podemos nosotros basarnos que tenemos la vida eterna? Bueno, nomás pónganle atención al pasaje que acabamos de leer. Bueno, en las Escrituras, hermano. Cuando yo me quiero hacer un examen, entonces las Escrituras me van a decir cómo anda mi manera de vivir. Si de veras estoy con Dios o no estoy con Dios, o hago los mandamientos de Dios o no los estoy haciendo. Entonces, si quieres hacer un examen, nada más lea la Escritura, y la Escritura nos lleva a ese examen que nosotros queremos saber. Ella es la que nos puede decir claro si nosotros estamos en el camino hacia la salvación o hacia la vida eterna. Y también nos dice, no, vas equivocado, voltea a la derecha, porque acá para la izquierda no te conviene. Pero si no tenemos esa Escritura, va a ser muy difícil, porque el hombre piensa siempre que está bien. Dios no lo dice en Proverbios, que el hombre piensa que todos sus caminos son derechos, pero son caminos ¿de qué? Así que el mejor camino que nos indica, el que nos puede indicar el mejor camino para nosotros caminar es Dios mismo. La Escritura, hermano, es la que nos da. Por eso Dios le dice, escudriñen la Escritura. ¿Ustedes la están leyendo? Dicen, sí. Bueno, ¿saben que ahí está la salvación? Pues sí. Bueno, ¿y qué necesitas hacer para ser salvo? Ahí también te dice. Ni para dónde hacernos, hermano. ¿Ok? Así que ahora lo voy a pasar a la 1 Corintios, capítulo 1. 1 Corintios, capítulo 1, versículo del 1 al 3. ¿Alguien que la tenga ahí, si puede leerla? Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. 3. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Okay. Fíjense, el apóstol Pablo empieza su primera carta a los Corintios. Esta carta fue escrita allá como en los años 55 aproximadamente, 54-55 del primer siglo. Esta carta se escribe en el tercer viaje de Pablo cuando estaba en Éfeso. ¿Okay? Y de ahí se escribe la carta a los Corintios. ¿Okay? Ahorita le vamos a dar un pasaje donde podemos comprobar esto que estamos diciendo, hermanos. Pero miren, lo que me llama la atención en el versículo 1 es este Sóstenes, que casi no lo vemos en la Escritura. No tiene mucha historia en la Escritura, pero sí tiene una historia donde podemos aprender el poder de la palabra de Dios. ¿Okay? Este hombre nos enseña a nosotros, a través de la poca historia que se encuentra en la Escritura de él, que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Ok? Miren, el hermano Sóstenes, como dice el hermano Sóstenes, ¿ok? Era uno de los principales de la sinagoga ahí en Corintios. Ustedes saben que todas las cartas de Pablo en Hechos nos indica que cuando llegaba a una ciudad, lo que hacía primero Pablo es ir a introducirse en la sinagoga de los judíos y luego hablarles del evangelio y a ver cómo estaban. De ahí se daba cuenta posiblemente cómo andaba ahí la ciudad o la gente de la ciudad espiritualmente hablando. A lo mejor estos hombres estaban enseñando otras cosas que no debían, pues Pablo venía a hacer una corrección de la verdadera doctrina. Entonces él siempre se dirigía primeramente a las sinagogas, donde estaban los principales, donde estaban ahí fariseos y saduceos y cosas de esas de la Biblia.
Ok, ahí Sóstenes en Hechos capítulo 18, quisiera que fueran conmigo. Sóstenes era el principal de la sinagoga, pero había otro principal de la sinagoga que se llamaba Crispo. ¿Ok? Crispo también era un principal de la sinagoga. Cuando la primera vez que entra Pablo a la sinagoga a predicar el evangelio, Crispo se convierte al evangelio. Y no nomás él, sino también su casa. Hechos capítulo 18, versículo 8, por favor. Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Ok, fíjense. Habla nomás de Crispo ahí ahorita. Pablo menciona a Sóstenes en el primer versículo como hermano, pero Sóstenes era uno de los mismos principales junto con Crispo, pero no estaba convertido aquí. Pero miren el versículo 17, ¿qué dice ahí en el 18 de Hechos, versículo 17? Pues podemos leer casi toda la historia ahí. ¿Qué dice el 17? Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de él. ¿Ok? Si vemos el contexto, hermanos, acá arriba, en el contexto del capítulo 18, es algo que siempre recomiendo, porque hay veces que me preguntan, principalmente jóvenes, es que yo no entiendo ese versículo, no lo entiendo. Y les digo, bueno, vete al contexto hacia atrás, ¿ok? El contexto inmediato, vete al contexto remoto, y si no, lee todo el libro, ya al último, pero por lo pronto lee los contextos, ¿ok? Aquí vemos, dice, me voy en el versículo 5 del capítulo 18 de Hechos, dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando, esto le dijeron, sacudiéndose los vestidos, dice, vuestra sangre, dice, pero oponiéndose y blasfemeando estos, les dijo el apóstol Pablo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio de ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de ahí se fue a la casa de un llamado justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. ¿Ok? Y ahí es donde dice Crispo fue bautizado. Bueno, más adelante, hermanos, brincando versículos para poder terminar esto, dice que después de un tiempo ahí, dice en el 10, porque yo estaba contigo, dice, no temas, en el versículo 9, dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo ahí 1 año, 6 meses después de este acontecimiento, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procurador de Acaya, o sea, era como decir el estado de Corintio, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme o judío conforme a los derechos, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombre y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Y aquí fue lo que leímos. Entonces los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, lo golpearon delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ellos. Quiere decir que después de haber llevado a Pablo ante el cónsul, perdieron la batalla. No hubo corte, no hubo juzgar. Pero estaban enojados tanto los gentiles, los griegos, que agarraron al principal de la sinagoga, que era Sóstenes, que llevaba el caso al tribunal y fue golpeado. Pero en 1 Corintios nos dice
mi hermano Sóstenes. Entonces, ¿qué podemos entender aquí? Que después de varios años, Sóstenes se convirtió al Evangelio. Y ahora andaba con Pablo predicando. Porque él, ahí en 1 Corintios nos dice, ahí en 1 Corintios 1 dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Ve cómo ahora se convierte. Entonces, aquí hay una demostración de lo eficaz de la palabra de Dios. Me disculpan un poquito la garganta, pero yo mero no la hacía. Pero se fijan que a pesar de que era un principal de la sinagoga, a pesar de que efectuó una corte para juzgar a Pablo por predicar el Evangelio, y luego fue aporreado, como hicimos nosotros acá, sería que después de eso él reconoció que el Evangelio sí era la verdad de Dios, que ahora él es parte del evangelista. Entonces, la historia nos da a entender, hermanos, como les dije antes, la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. ¿Por qué la desperdiciamos? O sea, ¿por qué desperdiciamos el tiempo en no usarla, en no leerla? Porque si la leemos, pues más la fe de nosotros aumenta más, porque como digo, nos vamos examinando poco a poco. Bueno, ya vimos aquí en el versículo 1 a Sóstenes, y luego dice en el tercer viaje, como les había dicho, que Sóstenes estaba con Pablo, en Efesios, cuando escribió esta carta, y les iba a decir que nos íbamos a sacar el versículo, ahí en el 1 Corintios capítulo 16, versículo 8, ¿quién puede leerlo por ahí? Pero estaré en Éfeso Hasta el Pentecostés. hasta Pentecostés. Bueno, de ahí se estaba escribiendo la carta, y de ahí él se presenta en el saludo, y él presenta al hermano Sóstenes. Sóstenes se supone que estaba con él en Éfeso. Ya estaba él trabajando junto con Pablo. Bueno, ahí está comprobado. El versículo 2, el versículo 2 tiene muchos significados, hermanos, demasiado. Primeramente dice ahí en el versículo 2, 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, dice: a la iglesia de Dios que está en Corintio. Hablamos de la iglesia de Dios. ¿Cómo es que la iglesia de Dios? ¿Qué entiende usted por eso? Si digo yo, este es mi carro, o me lo regalaron o lo compré, trabajé para comprarlo. Si esta iglesia es de Dios, es porque Dios pagó por ella, ¿verdad? Entonces, ¿de qué iglesia está hablando? Porque si leemos Colosenses capítulo 20, versículo 28, nos damos cuenta de eso. ¿Qué nos dice ahí en Colosenses? ¿Colosenses qué, hermano? 20, 28. Hechos 20, 28. Sí. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Amén. Ahí está el pago. Y esa es la iglesia donde nosotros pertenecemos. Esa es la iglesia de Cristo. Fíjense qué hermoso es representar uno mismo algo divino, algo de Dios. Y nosotros somos los que lo representamos aquí, porque allá atrás en el principio de la creación, cuando Dios
crió todas las cosas, dijo vamos a crear al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces Él dejó a alguien con su imagen y semejanza, ahora después de la muerte de Cristo, que es la iglesia, que es los miembros de la iglesia, para representar la iglesia que Dios compró con su sangre, que Cristo compró con su sangre. Eso nos debe dar el ánimo de saber a quién pertenecemos. Pero si yo quisiera saber todas estas cosas, necesito estudiar, necesito leer, porque si no leo, si no escudriño, pues nunca me voy a dar cuenta. Pues, ¿quién la puso? No, pues aquí lo pusieron los hermanos, o aquí se juntaron todos de repente. Le quitamos Iglesia de Cristo y le ponemos la Roca de la Eternidad o algo otra cosa. Y no es así, hermanos, porque el nombre no es un nombre, la Iglesia de Cristo es una identificación de quién pertenece la iglesia, de la iglesia verdadera. Bueno, él le está escribiendo a una iglesia verdadera de Corintios, ¿ok? A él les está escribiendo, dice el 2, a la iglesia de Dios que está en Corintios y a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que, ¿me lo pueden acabar ese versículo? Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Amén. Fíjense. Vamos a poner un poquito de atención en esto. Dice, llamado a ser santo con todos. No hay un límite. No hay un límite. Cuando es todo, es uno por todo. Los que en cualquier lugar invocan, cualquier lugar. ¿Cuál lugar? Par, Hueslaco, en cualquier lugar que invocan, donde se hable la palabra sana, donde se hable la doctrina de Dios, le está mandando esta bendición. Dice, en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos, de las otras iglesias, hermanas, que somos individuales aquí, pero somos una iglesia universal de Dios, todas juntas, ¿ok? Dice de ellos y nuestro. Gracias, paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, quería haber dejado el último para el rato. Algo que les llame la atención verdaderamente y que se sientan orgullosos de pertenecer a la iglesia de Dios. ¿Qué palabra les llama la atención más en el versículo 2? Es una palabra bastante grande. No digo por las letras, hermano, que lleva, sino por su significado que tiene. Pablo estaba hablando con toda la palabra de Dios a una iglesia verdadera, cual debe de ser. Y así pueden hablar de esta congregación como una iglesia verdadera. Y no quiere decir que por una o dos manzanas inservibles, podridas como dicen vulgarmente, quiere decir que todos están en la misma condición. No. Aquí hay iglesia, aquí hay hermanos que de veras son ahí de la iglesia verdadera. Y hermanas también. La palabra lo dice, hermanos entregados, santificados. Entregados a las cosas de Dios. Así es. Y uno pues observa todas estas cosas. Cuando dice el apóstol, usa unas palabras bastantes, le da todo el lugar a la iglesia de Dios, porque verdaderamente se merece todo ese lugar, y usa palabras de la escritura bastante fuertes, de las cuales se debe uno sentir orgulloso. Cuando uno, bueno, déjeme irme un poquito a otro lado. Dice, cuando uno anda mal y luego predica uno y dice, ay hermano, me dolió la pedrada. Bueno, pero cuando andas rectamente delante de Dios, la palabra llega a tus oídos como un olor fragante. La palabra llega como algo que sientes un alivio
de todo este peso que nos cae en este mundo, de todas las cosas. Venimos a la iglesia a recargarnos de esa fuerza espiritual. Y eso es lo que venimos a hacer, a que nos recuerden que somos hijos de Dios y que tenemos un Dios todopoderoso que está atrás de nosotros, cuidándonos. Él nos lo dijo. Y no es un Dios de mentira. Estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Él lo dijo. Ok. Santificados, perdón. Santificados, del griego yagizo, quiere decir poner aparte. ¿Ok? Poner aparte para Dios. Dice, entonces, si pues vamos a trabajar este versículo, dice, a los santificados, y dice, apartados de Dios, ¿ok? Apartados para Dios, mejor dicho, ¿ok? Apartados para Dios, ¿ok? Déjeme, es una separación de nosotros para Dios, ¿ok? ¿Qué dice en 1 Corintios 1:30? Por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ok, quiere decir que cuando nosotros nos unimos al cuerpo de Cristo por medio del bautismo, del arrepentimiento, en medio del bautismo, fuimos separados para la obra de Dios. ¿Para qué otra cosa fuimos? ¿Para decir que nomás somos cristianos? ¿O para qué fuimos separados para Dios? ¿Qué es lo que usted tiene en su mente? Se vale comentar. Para llevar el evangelio a las personas. Llevar el evangelio. Todo esto de pelear contra Satanás, surge por una profecía que Dios hizo en el principio. Y todos sabemos de Génesis 3:15, cuando declara una guerra. Entonces nosotros venimos a ser separados para seguir peleando esa guerra que Cristo vino y nos indicó cómo debíamos de pelearla. Y nos sigue indicando por medio del Espíritu Santo cómo debemos de pelear esa lucha. Entonces, ¿para qué nos dejó Dios en su iglesia? La hermana lo dijo, para predicar el evangelio. Esa es la arma poderosa. ¿Qué no lo vimos con Sóstenes? Sóstenes quería perjudicar a Pablo por predicar la palabra, el evangelio. Lo quiso perjudicar, llevándolo al cónsul, queriéndolo demandar ahí, pero no le fue posible. Se dio cuenta que estaba peleando contra algo muy grande, y esa era la palabra de Dios. Esa es la fuerza, hermanos. Esa es la fuerza. Los santificados, apartados al lado para el servicio de Dios. No nos dejó otra cosa. No nos dejó otra cosa más que predicar su palabra. Ok. Adelante, hermano. Eso es bien importante, como dice el primero de Pedro 3:15, tenemos que estar siempre preparados para presentar de ante todo aquello que se pone de la esperanza que hay en vosotros. Sí. Por eso en segunda de Corintios 10:5 dice así, para poder derribar todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Para poder derribar todo eso necesitamos conocer. Por eso dice, escudriñar las escrituras para que agarren, que agarremos sabiduría. Para agarrar más sabiduría, sí, hermano, porque él dice, la escritura es inspirada por Dios. Se ha repetido y repetido. Ok. Cuando leímos hace rato, leímos Hechos capítulo 20, versículo 28, pero vamos a ver ahora el complemento de este versículo de Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23, que nos dice, Efesios
capítulo 1, versículos 22 y 23. Sometió todas las cosas a sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena todo. Ok, entonces los apartados para el servicio de Dios se consideran, ¿qué? El versículo 23, el cuerpo de Cristo. Entonces, si somos el cuerpo de Cristo, necesitamos representar el cuerpo, o sea, ser como Cristo, ¿verdad? Porque dice, sometió todas las cosas, podemos leer el contexto, todo lo que se está hablando de él, lo que hizo, ¿ok? Y sometió todas las cosas bajo sus pies y dio por cabeza, o sea, él es el capitán de nosotros, sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Nos elogia cada rato, nos levanta la escritura, nos dice lo especial que somos, nos dice las bendiciones que tenemos nosotros en la iglesia de Dios, ¿okay? La iglesia de Dios, y a veces no entendemos. La santificación se puede perder, hermanos. La santificación se puede perder. Entonces, sin la santificación, pues no hay salvación. No hay salvación. Así nos hayamos bautizado 2 o 3 veces, lo que usted quiera, que nomás la primera es la efectiva, pero no hay salvación. No vamos a crucificar a nuestro Cristo otra vez para volver a empezar. Ya nos bautizamos. So, al salirse uno del camino de Dios, ¿okay? Eso pasa mucho, hermano. Si nosotros vamos manejando en una carretera muy angosta y muy oscura, bastante oscura, con neblina, y no conocemos el camino, tenga por seguro, o se va a parar ahí toda la noche, o va a salirse del camino. ¿Okay? Quiero comparar eso con la escritura. Si nosotros no seguimos la escritura, entonces no conoceríamos la manera de caminar en este mundo. No entenderíamos absolutamente nada de lo que es la vida de cristiano. No entenderíamos qué es santificación al cristiano. No entenderíamos cómo es que somos el cuerpo de Cristo. No entenderíamos nada de esas cosas. Anduviéramos como huérfanos, sin padre y sin madre, descarriados. Pero tenemos un Padre Todopoderoso que nos dice cómo caminar en este mundo, a través de la palabra. ¿Okay? A través de la palabra, hermanos. ¿Okay? Así que vamos a poner unas referencias en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. ¿Qué nos dice ahí? Pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe y la verdad. Y la verdad, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, ¿okay? Hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido. ¿Dios nos escogió? ¿Cómo es que nos escogió? ¿Pero a mí, a usted o a la iglesia? Ok, para que no digan, no, pues escogió a Juan, a Pedro y a Jesús. No, escogió a la iglesia. Nosotros ya somos parte de ese plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Nos escogió desde antes, dice, desde el principio. ¿Para qué nos escogió? Para salvación, hermanos. Para salvación. Si nosotros no podemos entender lo que Cristo, el propósito y el objetivo de Dios a que nosotros estudiemos su palabra, entonces no nos damos cuenta que verdaderamente si estamos salvos o no estamos salvos. Pero estoy bautizado, no le hace
Pero voy todos los domingos a la iglesia, no liarse. Todos los miércoles, no liarse. Pero ¿cómo eres? ¿Realmente representas el cuerpo de Cristo en todo tu caminar? Bueno, eso es para examinarnos. En primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 2, ¿qué nos dice? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Aquí hay un gran mensaje, hermano, para nosotros. Bastante grande, dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en ¿qué? Santificación del Espíritu. ¿Para qué, hermanos? Obedecer. ¿Y cómo es que somos rociados con la sangre de Cristo Jesús? Aquí hay un complemento, para obedecer y ser rociados. Cuando nosotros obedecemos también, hermano, claro, cuando hablas del Evangelio, pero aquí nos está hablando, pues Pedro, es que nos está hablando aquí el apóstol Pedro, ok, hermanos, fuimos elegidos en la presencia de Dios en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sea, multiplicada, hermano. Y Dios nos sigue limpiando con su sangre, nos sigue rociando con su sangre para mantenernos santificados. Es la que nos mantiene santificados. ¿Cómo es que nosotros recibimos la sangre de nuestro Dios? Siempre, todos los días de nuestra vida, mientras nosotros obedezcamos su palabra. Él nos sigue limpiando, Él nos sigue haciendo mejor. Así como dice el versículo, ¿no? que el hombre exterior se va acabando, pero el interior va creciendo. Pero si no le das de comer, espiritualmente hablando, hasta el hombre de adentro se va acabando junto con el de afuera. Entonces necesitamos que no vamos a evitar hacernos viejos, bueno, todos ya somos, pero nuestro interior sigue rejuveneciéndose con la palabra de Dios. ¿Okay? Todos esos beneficios para nosotros, hermanos. Okay. ¿Qué hacen? ¿Qué pasa con aquellos que rechazan la santificación? Okay. En 1 Tesalonicenses, hermanos, en el capítulo 4, versículos 7 y 8. 1 Tesalonicenses, ya vamos a acabar. Capítulo 4, versículos 7 y 8. ¿Qué nos dice? No nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Okay. Así que, pues no nos ha llamado Dios ¿a qué? No nos apartó para ir a la inmundicia otra vez, o para dejarnos en las tinieblas. Nos apartó ¿para qué, hermanos? Para ser santos. ¿Ok? Para ser santos. ¿Ok? Así que el que desecha esto, ¿cómo lo desecha uno a la santificación? No obedecer la palabra de Dios. No obedeciendo a las palabras de Dios. Pecando, ¿no? Sí, ahí está uno. Esto no desecha, y no desecha al hombre, sino desecha ¿a quién? Sino a Dios. Es el que estamos peleando nosotros mismos. Estamos peleando con Dios. ¿Cómo podemos tener la potencia para poder pelear con Dios? Nosotros mismos que somos de Él, que nos escogió, que nos dio todas estas bendiciones de ser salvos. Pero hay otro. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, hermanos. El que lo tenga, le dé lectura. Del 19 al 22. Hablo como humano por nuestra humana debilidad, que así como para iniquidad castigáis vuestros miembros, para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para justificación, presentar vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia,
Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestra fruto santificación, como a fin la vida eterna. La vida eterna. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aquí nos está dando a escoger, hermanos. ¿Qué es lo que queremos escoger? Ahí dice el último. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro. O sea que agarramos el pecado o la dádiva de Dios. Eso nos está dando a escoger ahí en el versículo 23. Y yo sé que todos somos suficientemente inteligentes para saber lo bueno y lo malo, hermanos. Así que la vida de cristiano no es un liacho de rosas, como decimos, un montón de rosas donde nos van a poner como pedestal. La vida del cristiano es con muchas tribulaciones, hermanos, pero sin ella nunca podemos fortalecer nuestra fe. Cuando nos aprieta el momento de los problemas es cuando nosotros no estamos suficientemente fuertes en la palabra y es cuando soltamos las cosas buenas de Dios. Y dice el diablo, triunfé. Así que, hermanos, hay que fortalecernos en la palabra de Dios. ¿Okay? La tercera, el versículo 3 de ahí de 1 Corintios, capítulo 1, versículo 3, dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. La gracia, que significa caris, aquello que se otorga a la redención. Aquello que se otorga a la redención. Porque la gracia de Dios es ¿quién? La gracia representa un regalo no merecido. Y esto es nuestro Cristo Jesús, que nos dio la redención. Y la paz es lo que tenemos después de ser redimidos por Jesucristo para con Dios. Gracia y paz. La gracia es lo que nos redime y la paz es la que tenemos después de ser redimidos, hermanos. ¿Hay alguna confusión? Todo está bien claro. Poquitas palabras, poquita escritura y bastantes significados. Hemos terminado el estudio de esta tarde. ¿Hay algún comentario? ¿Sí, hermano? Dice Hebreos 12:28, dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos la actitud y mediante ella sirvamos a Dios, agrándole con temor y reverencia, porque Dios nos dio el fuego con su Dios. ¿Sigue? Y ahí lo que es 12:14, en el mismo modelo, nos dice que digamos la paz con todos, y la santidad. Y la paz, pues no vamos a poder ver Sí es. las santidades. ¿Okay? Hermanos, hemos oído la palabra de Dios. Yo he hablado a través de su palabra. También nos dice cómo nos podemos reconciliar con Dios. Quizás muchos no se entienden, pero nosotros tenemos que todos los días pedirle perdón a Dios por nuestras faltas, porque siendo humanos en este mundo cometemos faltas sin saber, pero no las faltas que ya tenemos constante haciendo, sabiendo que las estamos haciendo. No creemos que podemos mentirle a Dios, pero sí recomiendo en la palabra de Dios que si usted no se ha reconciliado con Dios, pues deje que la iglesia ore, que se una a la fuerza de la oración de la iglesia para que usted pueda venir otra vez al camino de Dios. Y si no ha sido bautizado y no pertenece al cuerpo de Dios y quiere tener esa vida eterna, pues también lo invitamos a pasar. Y nosotros le diremos cómo puede hacerle para que usted entre al cuerpo de Dios. La respuesta es suya. Y lo único que nos queda es decir que Dios los llene de bendiciones. Mientras cantamos un himno de invitación, podemos reflexionar un poco en la invitación. Si quieres reconciliar, ven a Cristo. Si quieres pertenecer a su cuerpo, ven a Cristo y nosotros te ayudamos. Que Dios los bendiga.